Hola, bienvenidos. A continuación nos vamos a ocupar de las neumonias intersticiales idiopáticas, las que sin lugar a dudas constituyen aún hoy un verdadero desafío tanto para clínicos, patólogos como radiólogos, ya que el abordaje diagnóstico de las neumonias intersticiales idiopáticas durante mucho tiempo ha sido difícil y confuso, debido a que muchas veces existen distintas categorías y diferentes clasificaciones que llevaban mucho tipo de confusión, tanto desde el punto de vista clínico como histológica y radiológica. Afortunadamente, las principales sociedades científicas de Europa y Estados Unidos, tanto la Sociedad Americana de Tórax como la Sociedad Europea Respiratoria y el Colegio Americano de Tórax, han llegado en el año 2002 a un consenso sobre la definición, diagnóstico, evaluación y manejo de pacientes con esta enfermedad. Los objetivos que nos hemos propuesto para el siguiente repaso es el de definir el concepto de enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, mostrar la clasificación actual de las neumonias intersticiales inespecíficas, presentar las diferentes neumonias intersticiales idiopáticas y sus características en tomografía computada de alta resolución, y enfatizar los principales hallazgos tomográficos que nos permitan realizar los diagnósticos diferenciales de estas. La etiología de las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas es muy variada. Existen más de 200 causas diferentes. Todas ellas se caracterizan por presentar cuadros clínicos comunes e incluso también hallazgos patológicos, tales como fibrosis intersticial, depósitos de colágenos, etc., y que por lo tanto van a dar un cuadro clínico común por alterar el intercambio gaseoso. Tanto es así que la disnea progresiva, la tos seca no productiva, los rales crepitantes y sobre todo el patrón funcional restrictivo van a caracterizar a estas alteraciones. Sin embargo, dentro de las enfermedades pulmonares hay un grupo de afecciones que son conocidas o asociadas, como por ejemplo las que se asocian a las enfermedades del colágeno o a reacción de fármacos o producidas por infecciones, etc. Existe otro gran grupo que se asocia a enfermedades sistémicas, como podrían ser la sarcoidosis y la histocitosis de células de Langerhans, etc. Y un tercer grupo que van a ser el objeto del repaso actual, que es el de las neumonias intersticiales idiopáticas y que, como su nombre lo indica, está formada por alteraciones intersticiales de causa no conocidas y que han sido motivo del consenso multidisciplinario al que hacíamos referencia recientemente. No existen datos claros sobre la epidemiología o la verdadera incidencia de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, pero sí es sabido que existe una prevalencia que, si bien es variable, va aumentando sobre todo en países industrializados. Existe acuerdo general de que la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial usual, que es el patrón histológico de la fibrosis pulmonar idiopática, como vamos a ver más adelante, son las más frecuentes. En Nuevo México se estima que la frecuencia de la fibrosis pulmonar idiopática es de aproximadamente 80 por 100.000 individuos. En nuestro país no conocemos cifras ciertas y nosotros, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán, si bien no disponemos de estadísticas, estamos viendo con bastante frecuencia alteraciones del intersticio pulmonar, particularmente con cuadros típicos de neumonía intersticial usual, y probablemente muchas de las causas que estamos viendo en nuestro medio sean secundarias a neumonitis por hipersensibilidad en virtud de las alteraciones que puede condicionar el cultivo de la caña de azúcar. Esto será motivo de algún estudio futuro, Dios mediante. Con respecto al consenso multidisciplinario internacional sobre la clasificación de las neumonias intersticiales idiopáticas, es un criterio que está basado en datos histológicos
pero a cada patrón histológico se van a asociar características tomográficas en alta resolución que se van a correlacionar adecuadamente con la histología. Según el consenso multidisciplinario, la fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica con un patrón histológico de neumonía intersticial usual. Para poder realizar el diagnóstico final de una fibrosis pulmonar idiopática, cuando hay un cuadro de neumonía intersticial usual, se deben excluir otras causas posibles. Las 7 entidades descritas por el consenso multidisciplinario, como decíamos recién, por orden de frecuencia son la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial inespecífica, que es un término introducido en el año 94 por Anna Katzenstein y Fiorelli, la neumonía organizada criptogénica, antiguamente conocida como bronconeumopatía organizada crónica, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa, que, si bien se asocian al hábito del tabaco, la vamos a englobar en el capítulo de neumonias intersticiales idiopáticas. Finalmente, la neumonitis intersticial linfocítica, que es la menos común de todas y que suele asociarse a cuadros de alteraciones inmunológicas y alteraciones del colágeno. En algunas oportunidades, desde el punto de vista clínico, patológico y radiológico, va a ser imposible poder establecer una clasificación definitiva, por lo que se ha propuesto en este consenso el de llamarlas neumonias intersticiales no clasificables. Como decíamos recién, el cuadro de neumonía intersticial usual es un patrón histológico. Este patrón de neumonía intersticial usual puede asociarse a múltiples neumonias intersticiales que pueden ser de causa conocida, como las enfermedades del colágeno, las inducidas por fármaco, las alveolitis alérgicas extrínsecas, las asbestosis, así como el síndrome de Hermansky y Pudlak. Ahora, cuando existe el patrón histológico de neumonía intersticial usual, o desde el punto de vista del patrón tomográfico de neumonía intersticial usual, pero en ausencia de una causa conocida, vamos a denominarla fibrosis pulmonar idiopática. Desde el punto de vista clínico, como dijimos en la introducción, las manifestaciones clínicas van a ser de variada intensidad, van a ser muy inespecíficas y pueden superponerse con diferentes tipos de enfermedades. Característicamente son pacientes que van a presentar disnea progresiva, tos seca, rales crepitantes basales, que son conocidas como los rales Velcro a nivel de las bases. Desde el punto de vista fisiológico se caracterizan por un patrón de tipo restrictivo y en la evolución van a mostrar en general lenta progresión y pobre respuesta a los corticoides. Lo más importante es que la neumonía intersticial usual, asociada a fibrosis pulmonar idiopática, tiene muy baja sobrevida y de ahí que el desafío del radiólogo sea el de poder colaborar en la certificación diagnóstica de esta alteración para poder diferenciarla del resto, que tienen factores pronósticos diferentes e incluso van a ser pasibles de distintos tipos de tratamiento. Las características más sobresalientes que vamos a encontrar en la tomografía computada de alta resolución van a ser la presencia de alteraciones que van a estar representando pérdida de la elasticidad y aumento del tejido fibroconjuntivo intersticial que llevan a la fibrosis. Ello nos va a dar presencia a dilataciones bronquiectásicas por tracción, a la presencia de engrosamiento intersticial intralobular, así como a la presencia de interfaces irregulares que van a ser la pérdida de la nitidez entre las estructuras pleurales y vasculares con el pulmón que lo rodean. Vamos a encontrarnos también con engrosamiento septal irregular, y si bien la opacidad en vidrio esmerilado, inicialmente cuando se empezaron a estudiar la fibrosis pulmonar idiopática, sugerían algún tipo de áreas de actividad o alveolitis en actividad, incluso eran sitios que uno indicaba para poder realizar las biopsias diagnósticas. Hoy se ha visto que el vidrio esmerilado
Cuando está presente es más indicativo de neumonía intersticial no específica que de fibrosis pulmonar idiopática, y en general está indicando áreas de fibrosis del parénquima pulmonar que se encuentran por debajo de la resolución de la tomografía computada y que, por lo tanto, lo vamos a ver como áreas de opacidad en vidrio esmerilado. Característicamente, la fibrosis va a predominar periféricamente en las regiones subpleurales y basales posteriores, mostrando un gradiente ápico basal, o sea, que van a ser mayores en severidad a nivel de las bases y van a disminuir gradualmente a medida que vayamos hacia los ápices. Lo que es característico y muchas veces le pone el sello es la presencia de la panalización en panal de abejas, que lamentablemente significan ya áreas de fibrosis en estadio final. En este gráfico muy bonito tomado de una de las clases online del doctor Galvin, podemos ilustrar cómo, tanto en las formas iniciales como tardías, las manifestaciones tomográficas de la fibrosis pulmonar, que como decíamos suele ser de una lenta progresión, pero que lleva a la muerte en un periodo de 2 a 3 años, por lo que tenemos que identificarlas para poder iniciar lo más posible un tratamiento que permita o que por lo menos intente revertir la situación, y se va a caracterizar por la pérdida de definición de la interfase que hay entre las superficies pleurales, como se muestran en este esquema, asociados a imágenes irregulares que están significando tanto bronquios como bronquíolos que se hallan irregularmente traccionados por la fibrosis circunvecina y que se acompaña asimismo de imágenes septales, inter e intraloburillares. Incluso más tardíamente se va a ver mucho más claramente una marcada pérdida de volumen del parénquima pulmonar, una acentuación de los cambios fibróticos y finalmente la aparición de la panalización, que como decíamos puede llegar a significar el principal elemento diagnóstico. En esta diapositiva estamos viendo a un paciente varón de 68 años de edad, portador de una fibrosis pulmonar idiopática, la existencia de densidades reticulares con fibrosis. Vemos dos cortes a nivel de las bases del pulmón, donde vemos que el predominio de las alteraciones es periférico, subpleural, y está caracterizada por engrosamientos septales, inter e intraloburillares, fundamentalmente asociado con mínimas áreas de panalización representadas por pequeños espacios quísticos dentro de las imágenes patológicas. En este otro paciente estamos viendo la posición del decúbito prono, que es sumamente útil para poder aseverar que las alteraciones que vemos en las regiones subpleurales no corresponden a bandas atelectásicas por posición del paciente, sino que, como en este caso, se deben a engrosamientos de septos inter e intraloburillares que, como en el paciente anterior, se acompañan de finos espacios quísticos y de dilataciones bronquioloectásicas, indicativas todas ellas de alteraciones por fibrosis. Hay veces que dentro de los cuadros de fibrosis encontramos algunas imágenes que, si bien no son completamente características, pueden estar presentes. Acá tenemos un paciente, todas las imágenes que estamos viendo pertenecen al mismo caso, y vemos cómo en la porción del lóbulo superior, señalada por flechas color fucsia, se ven áreas de tenue opacidad en vidrio esmerilado en las regiones subpleurales y anteriores de los lóbulos superiores. El paciente además tiene clara pérdida de volumen, sobre todo de los lóbulos inferiores, y la presencia de opacidades reticulares irregulares, tanto intra como perilobulares. En el cuadro inferior izquierdo también podemos observar, señalado por flechas finas, la existencia de múltiples depósitos cálcicos que, como se ha visto, pueden muchas veces corresponder en los cuadros de fibrosis pulmonar idiopática a focos de osificación. Este paciente tenía
probada una fibrosis pulmonar idiopática y el área de opacidad en vidrio esmerilado señalado por flechas correspondió finalmente al desarrollo de un adenocarcinoma de pulmón. Acá estamos viendo la fotografía en donde demuestran el paso del tiempo la transformación de la opacidad en vidrio esmerilado que observábamos recién en lo que correspondió a un adenocarcinoma de pulmón asociado, como se ve, a un marcado ensanchamiento del mediastino por la existencia de múltiples adenomegalias. En esta paciente, una mujer de 65 años de edad, los cortes de tomografía computada realizados tanto a nivel de las porciones medias como en las regiones inferiores muestran opacidades reticulares, así como la presencia de panalización, la que la hemos enmarcado en los círculos para destacarlas mejor, y la presencia, aunque muy sutil, de opacidad en vidrio esmerilado, particularmente visible en la región posterior del pulmón derecho. Se visualizan también moderadas bronquiectasias por tracción. Estos hallazgos son muy sugestivos del patrón de neumonía intersticial usual. Cuando estos cambios se asocian además a la pérdida de volumen de los pulmones, como estamos viendo en esta diapositiva, y a un claro predominio de áreas de panalización bien definidas, particularmente en las áreas subpleurales, uno puede, desde el punto de vista tomográfico, prácticamente asegurar el diagnóstico de neumonía intersticial usual, haciendo muchas veces innecesaria la realización de procedimientos más agresivos como las biopsias a cielo abierto. Acá estamos viendo a otro paciente cómo la distribución de las alteraciones por la neumonía intersticial usual predominan característicamente en las regiones periféricas y que, como en este caso, se acompañan a finos espacios aéreos de panalización y a dilataciones bronquiales por bronquiolestasias por tracción. Acá estamos viendo otro paciente que en realidad era portador de enfisema pulmonar paraseptal y destrucciones del parénquima pulmonar por áreas de enfisema centrolobulillar, pero para mostrar cómo a veces el enfisema paraseptal puede plantear el diagnóstico diferencial con la fina panalización de la fibrosis pulmonar idiopática, aunque característicamente, como vemos en este paciente, la distribución del enfisema pulmonar paraseptal lo hace en capa única y muestra un patrón de distribución distinto al de la fibrosis pulmonar idiopática, no asociándose a cambios claros de fibrosis del parénquima pulmonar. Además, obsérvese la presencia de tenues áreas de opacidad de vidrio esmerilado también en las regiones periféricas. Otro cuadro que puede presentarse como patrón de neumonía intersticial usual es el de la neumonitis por hipersensibilidad en estadios crónicos. En este paciente estamos viendo en cortes efectuados en expiración cómo a las áreas de fibrosis pulmonar, claramente definibles por la presencia de opacidades reticulares irregulares, vemos cómo se observan áreas de atrapamiento aéreo que están reflejando áreas de lobulillos pulmonares, y esto es muy sugestivo que el cuadro de neumonía intersticial usual no es debido a fibrosis pulmonar idiopática, sino, como en este paciente, a neumonitis por hipersensibilidad. La neumonía intersticial no específica es una entidad clínico-patológica descrita en el año 1994 por Anna Katzstein y Fiorelli y engloban aquellas enfermedades pulmonares infiltrativas difusas que presentan alteraciones anatomopatológicas que no son características de ninguno de los otros patrones reconocidos en la mesa del consenso. Hasta hace pocos años, la neumonía intersticial no específica se englobaba bajo el término genérico de fibrosis pulmonar, aunque actualmente se sabe que esta es una entidad totalmente diferente, con un pronóstico incluso distinto, que tiene la posibilidad de una mucho mejor sobrevida con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática y la de responder muchas veces al tratamiento instituido. Por lo tanto, la variedad de presentación va a ser
muy extensa y fundamentalmente lo que vamos a encontrar nosotros en la neumonía intersticial no específica es un predominio de la opacidad en vidrio esmerilado. La presencia de reticulaciones y de panalización son raras y cuando están presentes son más bien sugestivas de neumonía intersticial usual. En algunos casos puede también observarse consolidación. La presencia de bronquiectasias y bronquioloectasias por tracción en estos pacientes indican la presencia de fibrosis, porque dentro de la neumonía intersticial no específica puede haber un predominio de tipo celular versus un predominio de tipo fibrótico. La tomografía computada, según algunos autores, puede ser indistinguible de otros tipos de alteraciones intersticiales como la neumonía intersticial usual, la neumonía por hipersensibilidad y otras como se muestra en este diapositivo. Como mencionábamos anteriormente, la presentación desde el punto de vista tomográfico de la neumonía intersticial no específica va a mostrarse con una gran variedad de patrones, en donde lo más característico e importante va a ser la identificación de la opacidad en vidrio esmerilado, la que suele ser muchas veces muy profusa. Según predomina en el tipo fibrótico o celular, vamos a encontrar este vidrio esmerilado que se asocia a reticulación y a bronquiolectasias por tracción en los casos fibróticos, mientras que va a ser extensamente de vidrio esmerilado en los cuadros celulares. La presencia de la pérdida de volumen del lóbulo inferior y la panalización son raras, lo cual indica en general áreas de fibrosis y cuando están presentes indica más la posibilidad de una neumonía intersticial usual que la de una neumonía intersticial inespecífica. En general suelen mostrar una distribución simétrica y suele existir un relativo respeto en las áreas subpleurales y, como decíamos recién, característicamente con ausencia de panalización. Miren en este paciente cómo con las flechas fucsia estamos señalando claras áreas de opacidad en vidrio esmerilado, lo cual es indicativo muchas veces de la neumonía intersticial, que se acompaña asimismo de dilataciones bronquiales y bronquiolectasias, como se puede ver en el círculo amarillo, así como una fina panalización que en general corresponden a bronquiolectasias como están señaladas en el cuadro de tipo negro. Acá tenemos otro paciente en donde es un cuadro de neumonía intersticial inespecífica con un predominio de tipo celular, en donde nosotros observamos una extensa opacidad en vidrio esmerilado, asociada a tan solo sutiles acentuaciones intersticiales apenas perceptibles, que claramente predominan en forma difusa por ambos parénquimas pulmonares, aunque con un aparente respeto en las áreas inmediatamente yuxtapleurales. A diferencia de la neumonía intersticial usual, la inespecífica suele mostrar una evolución de pronóstico más favorable, respondiendo muchas veces a la corticoterapia. En el paciente que veíamos recién, en la comparación con un estudio 3 meses después de instituido un tratamiento con corticoterapia, podemos ver la significativa involución de las alteraciones, aunque persiste sutilmente una discreta opacidad en vidrio esmerilado. Obsérvese la ausencia de cambios fibróticos importantes en el parénquima pulmonar. Acá otro paciente con neumonía intersticial usual, en donde, como señalan las flechas negras, las áreas subpleurales, a diferencia de lo que veíamos en los pacientes con neumonía intersticial usual, se muestran relativamente respetadas y podemos ver también la gran alteración de la estructura del parénquima pulmonar, traducido por cambios de tipo fibróticos que están dados por los engrosamientos septales, tanto inter como intralobulillares, así como por dilataciones bronquiales y dilataciones bronquiolares con pequeños espacios quísticos que corresponden a bronquioloectasias por tracción. De acuerdo con las recomendaciones del consenso multidisciplinario, es preferible usar el término neumonía organizada criptogénica que los clásicos de bronquiolitis obliterantes con neumonía organizada, o BUP o bono como la conocíamos anteriormente, debido a que la neumonía organizada criptogénica es la principal característica anatomopatológica y a que en algunos casos la bronquiolitis obliterante no está presente. Además, el término de neumonía organizada criptogénica
evita confusiones con enfermedades de las vías aéreas. Desde el punto de vista radiológico, el patrón de presentación puede ser variable y se ha visto que la consolidación generalmente en situaciones peribronquiales es una de las características, las que muchas veces se dispone en parche. La presencia de áreas de opacidad en vidrio esmerilado, que sigue idéntica distribución a lo que decíamos con respecto a la consolidación. Es posible observar en algunos casos la existencia de pequeñas imágenes nodulares, así como opacidades lineales, engrosamientos de septos y muy poco frecuentemente la presencia de fibrosis. Hace algunos años, Boduraki y colaboradores describieron la presencia del signo del halo invertido como patognomónico de las neumonias organizadas criptogénicas, aunque, como han demostrado grupos brasileños posteriormente, esto de ninguna manera es indicativo de neumonía organizada criptogénica, por cuanto plantea el diagnóstico diferencial con otras alteraciones como diferentes tipos de micosis. Acá tenemos otro esquema de Galvin de su clase magistral de tomada de internet, en donde muestra muy claramente cómo las alteraciones del parénquima pulmonar predominan en las áreas peribronquiales y se muestran como áreas en foco o en parche que están distribuyéndose en la vecindad de los mismos. Las anomalías pulmonares muestran característicamente una distribución peribronquiolar y pueden predominar en lóbulos inferiores más frecuentemente. En algunos casos también se ve respeto en las áreas pleurales. Acá estamos viendo un paciente en donde característicamente estamos observando alteraciones a nivel de las porciones centrales con una clara distribución peribronquial con signos de fibrosis traducidos por irregular distorsión de la arquitectura del pulmón y pérdida de volumen. Acá estamos viendo otro paciente con neumonía organizada criptogénica en la que vemos múltiples focos de opacidades distribuidas en parche que predominan en las regiones periféricas de las porciones inferiores de ambos campos pulmonares en una mujer de 66 años, en donde podemos apreciar cómo particularmente en la opacidad situada en la región posterior e inferior del pulmón izquierdo muestra el claro signo del halo invertido descrito por Boduraki, en donde la opacidad del parénquima pulmonar o la consolidación es periférica, rodeando un área central de opacidad en vidrio esmerilado. Si bien, como se ha demostrado, no es un signo patognomónico, es muy sugestivo y esto hay que tenerlo muy en cuenta para el diagnóstico de las neumonias organizadas criptogénicas. En este otro paciente también con múltiples áreas que corresponden a áreas de neumonía organizada criptogénica, fíjense cómo muchas de ellas muestran el claro signo del halo invertido que, como en este paciente, correspondió a neumonía organizada criptogénica. Acá estamos viendo otro paciente con neumonía organizada criptogénica, en donde en la diapositiva de la izquierda estamos viendo múltiples focos de consolidación del espacio aéreo distal que se muestran rodeando estructuras bronquiales, y las opacidades de la neumonía organizada criptogénica tienen muchas veces una tendencia a migrar y cambiar tanto de localización como de tamaño, incluso sin tratamiento. Pero estamos también viendo, como en este paciente en el diapositivo de la derecha, cómo muchas veces la neumonía organizada criptogénica es pasible de tratamiento, mostrando una muy buena respuesta a la corticoterapia, como en este paciente en donde observamos la práctica desaparición de las consolidaciones en un control efectuado 3 meses después. Dentro de la clasificación del consenso multidisciplinario existen dos neumonias que, si bien son consideradas idiopáticas como la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa, está claramente demostrada la relación con el hábito de tabaco como un causal del desarrollo de las mismas. Sin embargo, tienen entidad clínico-patológica propia y por lo tanto son incluidas como dos grupos diferentes de enfermedad.
La bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar infiltrativa difusa suele caracterizarse desde el punto de vista clínico por presentar signos sutiles, aunque suelen ser pacientes que muestran una reacción mucho más desmedida que la bronquiolitis respiratoria y en donde van a presentarse con alteraciones debido a hipoxemia, la presencia de disnea y la existencia de tos que fundamentalmente cambia con la evolución de la enfermedad. La tomografía computada característicamente va a mostrar la existencia de nódulos que son centrolobulillares en vidrio esmerilado y que suelen asociarse a cuadros de engrosamiento en paredes bronquiales, a enfisema pulmonar centrolobulillar y a atrapamiento aéreo. Acá un paciente joven, fumador, en donde la ventana estrecha de pulmón permite magnificar y poner más de manifiesto la existencia de múltiples opacidades pobremente definidas que corresponden a áreas de opacidad centrolobulillares que son característicos tanto de la bronquiolitis respiratoria como de la bronquiolitis respiratoria cuando se acompaña de alteraciones intersticiales. Las características histopatológicas son la aglomeración de macrófagos, sobre todo bronquiocéntricos, a diferencia de la neumonía intersticial descamativa, que se va a caracterizar por ser predominantemente macrofágica intraalveolar. Acá otro paciente con un cuadro de mayor severidad en donde las tenues opacidades nodulares centrolobulillares se disponen característicamente sin llegar a la superficie pleural en virtud de su localización centrolobulillar, pero asociadas, en este caso, a un sutil aumento de la espesor de los septos interlobulillares como expresión de alteraciones asociadas a la bronquiolitis respiratoria. Muchos pacientes presentan, como en este caso, al hacer los cortes en expiración forzada, la existencia de áreas de atrapamiento aéreo que quedan claramente puestos de manifiesto y que son justamente por la alteración concomitante de las pequeñas vías aéreas que por un mecanismo valvular actúan produciendo el clásico signo del atrapamiento aéreo. La neumonía intersticial descamativa, como decíamos inicialmente, se vincula fuertemente al hábito del tabaco y en general son pacientes sintomáticos que muestran pruebas funcionales con alteraciones tanto restrictivas como obstructivas, por cuanto también, como veíamos en los pacientes con bronquiolitis respiratoria, pueden asociarse a alteraciones bronquiales. El 70% de ellos tienen sobrevidas a 10 años. Desde el punto de vista tomográfico, la opacidad en vidrio esmerilado se caracteriza por ser extensa y bilateral, con un claro predominio basal subpleural. Según el grado concomitante de alteración del intersticio, pueden existir áreas de opacidades reticulares y en muy pocos casos la existencia de panal de abejas como expresión de cuadros fibróticos irreversibles. Muchas veces, por estar asociado a enfisema pulmonar centrolobulillar, vamos a encontrar la presencia de los mismos. Acá tenemos un paciente en donde hay un sutil aumento de la densidad de ambos pulmones, hay una tenue opacidad en vidrio esmerilado. Miren cómo se destaca la transparencia de aire dentro de los bronquios, con el aumento de la densidad de las paredes alveolares, pero también, si vemos las áreas subpleurales, se aprecia una muy fina reticulación como expresión de alteraciones por cambios fibróticos leves asociados a este cuadro de neumonía intersticial descamativa. En este otro paciente, los cambios son mucho más llamativos. Se puede observar la existencia de múltiples espacios quísticos del pulmón que en realidad corresponden a múltiples áreas de enfisema, cuya pseudopared está vinculada a la existencia de opacidad en vidrio esmerilado vecina, pero miren cómo predominan en los lóbulos superiores claramente las alteraciones de enfisema pulmonar centrolobulillar y que a nivel de las regiones inferiores se acompañan de una clara acentuación del dibujo intersticial con finos dibujos del lobulillo pulmonar secundario por engrosamientos septales. La neumonía intersticial aguda probablemente corresponda al tipo descrito por Hammond Rich hace ya muchos años y es un subtipo de neumonía intersticial inespecífica. El diagnóstico es clínico, radiológico, patológico y se caracteriza por un fallo respiratorio agudo
de causa no conocida con severa hipoxemia, infiltrados pulmonares y evidencia de daño alveolar difuso en la biopsia. No hay que confundirlo, eso es una entidad diferente al distrés respiratorio del adulto. En otro esquema muy claro de los que presenta el Dr. Galvin, estamos viendo cómo las alteraciones de la neumonía intersticial aguda son muy proteiformes, en general son pacientes que están en muy mal estado general, y vamos a ver la combinación de extensas áreas de opacidad del espacio aéreo distal, la presencia de cambios fibróticos, especialmente en fases finales de la enfermedad, y la existencia de pérdida de volumen del parénquima pulmonar asociado a los cuadros de fibrosis. En esta mujer de 74 años con neumonía intersticial aguda, estamos viendo en un par de cortes a nivel de las regiones superiores de los pulmones la existencia de una extensa consolidación bilateral que afecta fundamentalmente las regiones declives de los pulmones. Miren cómo, por un efecto gravitacional dependiente, las porciones más declives muestran mucho más acentuación de la opacidad que en las regiones anteriores, que por ejemplo en el pulmón izquierdo aparecen con muy poco compromiso. Muchas veces estas alteraciones se muestran como áreas en parches que se asocian, como en este caso, a engrosamiento septal interlobulillar, adoptando casi el aspecto de un crazy baby. Acá otro paciente con una obviamente muy mala calidad de tomografía computada, son pacientes que están en muy mal estado general, con una marcada hipoxemia, y en donde vemos cómo la tomografía computada presenta áreas de opacidad que abarcan ambos pulmones asociados a dilataciones bronquiales y a claros signos de fibrosis. En muy pocos casos, como en este paciente, podemos observar en un control posterior la recuperación y la distorsión residual que queda a nivel de la arquitectura pulmonar por la existencia de áreas de fibrosis que se disponen muy desigualmente, por cuanto se supone que las áreas de consolidación actúan como de alguna manera protector con respecto a los cambios fibróticos posteriores que van a presentar estos pacientes. La neumonía intersticial linfocítica es una muy rara afección, generalmente asociada a pacientes que presentan alteraciones linfáticas y pacientes que tienen síndromes de enfermedades del colágeno, fundamentalmente síndrome de Sjögren, y desde el punto de vista tomográfico se van a caracterizar por la presencia de opacidades en vidrio esmerilado, áreas quísticas o perivasculares de panalización, cuando los cuadros llevan a la fibrosis, lo que no es muy común, la existencia de un patrón reticular hasta en la mitad de los casos, y la presencia de nódulos o de áreas de consolidación. Acá estamos viendo un paciente con una imagen quística a nivel de la región posterior del lóbulo inferior derecho, asociado a signos fibróticos traducidos por imágenes en banda en las regiones subpleurales y por bronquiolectasias en las regiones subpleurales que se ven claramente en el pulmón izquierdo, en una paciente con síndrome de Sjögren y con presencia de espacios quísticos. Acá tenemos otro paciente con neumonía intersticial linfocítica a nivel de ambos lóbulos pulmonares inferiores, la existencia de múltiples espacios quísticos aéreos que muestran características claramente distintivas de lo que serían, por ejemplo, los quistes de la linfangioleiomyomatosis o de la histocitosis X. Son quistes que se asocian a opacidad en vidrio esmerilado y a imágenes intersticiales vecinas. Ya para terminar, vamos a decir que, como ha señalado Flejarty en su trabajo de tórax, lo más importante para el radiólogo va a ser, dentro de los diferentes tipos de neumonias intersticiales no específicas, claramente diferenciar la neumonía intersticial usual de la neumonía intersticial inespecífica, por cuanto el pronóstico y el tratamiento de las mismas van a ser claramente diferentes. A medida que las alteraciones parenquimatosas del pulmón que predominan son la opacidad en vidrio esmerilado, con disminución de la reticulación y la panalización, vamos a estar enfrente de una neumonía intersticial inespecífica, mientras que por el contrario, los grados de panalización y reticulación, cuando van incrementando, nos van a sugerir el diagnóstico muchas veces definitivo de neumonía intersticial usual.
Finalmente, y a modo de resumen, me ha parecido tremendamente importante esta diapositiva. No me pertenece esta diapositiva, la he tomado de la página web de la Sociedad Española de la CERAM, de un póster presentado hace algunos años sobre neumonías intersticiales idiopáticas. He perdido la cita bibliográfica del autor, pido disculpas, pero me parece de tan importante diseño pedagógico que la pongo como diapositiva final, en donde se resume que las neumonías intersticiales idiopáticas, dentro del consenso multidisciplinario, van a estar definidas por la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial aguda, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía intersticial descamativa y la neumonía intersticial linfocítica. La fibrosis pulmonar idiopática claramente se caracteriza por la existencia de una panalización, por ser bilateral y simétrica y por asociarse a bronquiolactasia por tracción, y no presentan consolidación ni áreas de opacidad en vidrio esmerilado, mientras que la neumonía intersticial no específica presenta opacidad en vidrio esmerilado y se asocia a un patrón reticular bilateral y simétrico que predomina sobre el de patrón empanado y que permite muchas veces la diferenciación de la fibrosis pulmonar idiopática. La neumonía organizada criptogénica muestra consolidaciones subpleurales o peribronquiales que se distribuyen en forma de parche en las regiones de las bases, presentando muchas veces broncograma aéreo en virtud de su distribución peribronquial. Pueden existir nódulos irregulares en el espacio y podemos encontrar también engrosamiento peribroncovascular. La neumonía intersticial aguda se caracteriza por presentar consolidaciones bilaterales y basales, mostrando un gradiente basal dependiente, asociado a vidrio esmerilado a nivel de los ápices y en las regiones medias. Tanto la bronquiolitis respiratoria como la neumonía intersticial descamativa se caracterizan por presentar profusa opacidad en vidrio esmerilado, siendo el predominio de la distribución de la bronquiolitis respiratoria en las regiones de los lóbulos superiores, mientras que la neumonía intersticial descamativa lo va a hacer en los lóbulos inferiores. La neumonía intersticial linfocítica puede presentar existencia de un variado patrón asociado a quistes perivasculares. Recordar que la neumonía intersticial no específica, la organizada criptogénica y la neumonía intersticial linfocítica pueden remitir o mejorar con los corticoides. La bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa mejoran fundamentalmente con la cesación del tabaco, por cuanto era, como decíamos, uno de los elementos etiológicos asociados a la MEI. Nada más, y los dejo con un paisaje de nuestro querido Tafí del Valle en San Miguel de Tucumán.